Las resonancias de tubo con las tapas cerradas nos permiten saber cómo se comportan las ondas sonoras en espacios cerrados. En este experimento se basa en observar cómo varía la frecuencia de la resonancia al modificar la longitud del tubo, creando una relación entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad del sonido del aire, y así pudiendo crear sonidos. A través de la toma de datos se refuerzan conceptos fundamentales de la física de onda, fomentando no solo la comprensión de la teoría, sino también su aplicación en la práctica en áreas como la ingeniería, que forman parte de nuestro desarrollo profesional y cotidiano. Los objetivos de este experimento son, primero, observar y analizar las diferencias en la formación de armónicos entre tubos sonoros abiertos y cerrados. Segundo, determinar experimentalmente la relación entre la longitud del tubo y la frecuencia fundamental en cada tipo de tubo. Y tercero, comparar los resultados experimentales con los valores teóricos utilizando la fórmula de la velocidad del sonido en el aire. Ahora bien, entrando en lo que es el marco teórico, tenemos que en la figura 1 se muestra el esquema de un tubo abierto en ambos extremos, el cual tiene una longitud L. Cuando el aire entra al tubo se produce una onda de sonido que puede ser descrita mediante el desplazamiento de las moléculas del aire o por la variación de la presión. La onda longitudinal producida viaja en el tubo y se refleja en el extremo abierto produciendo una onda estacionaria. Estas ondas estacionarias producen nodos y antinodos de desplazamiento o de presión. Los nodos de desplazamiento son puntos donde las moléculas de aire no se desplazan, mientras que los antinodos de desplazamiento son los puntos donde las moléculas de aire tienen máximo desplazamiento. Desde la perspectiva de la expresión de ondas de presión, en el punto donde se forma un nodo de desplazamiento se origina un antinodo de presión, y en el punto donde se forma un antinodo de desplazamiento se produce un nodo de presión. Bueno, en la figura 2 se muestra un tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro, en el cual es donde circula el aire. En el lado cerrado del tubo se origina un nodo de desplazamiento o un antinodo de presión, por lo que en virtud del fenómeno de superposición de las ondas incidentes y reflejadas se producen las ondas estacionarias. Ahora voy a ver eso es lo que se usó en este experimento. Un generador de onda sinusoidal, un altavoz abierto, dos latiguillos tipo banana, tubo de resonancia económico y un tubo de sonidos giratorios. Ahora les hablaré sobre el procedimiento que se hizo en este experimento. Bueno, como primero encendemos el generador de onda y bajamos la amplitud al mínimo. Como segundo, conectamos el generador al parlante con el cable tipo banana, no importa la polaridad. Como tercer paso colocamos el tubo horizontalmente con el parlante a 45 grados del extremo abierto del tubo. Parte 1. Resonancia y frecuencia. Como primera parte, extendemos el tubo a 100 centímetros. Verificamos con una regla si la escala es precisa. Registramos el error si lo hay. Como segundo, ajustamos el tubo a 120 centímetros, configuramos el generador a 50 Hz y subimos la amplitud a un nivel que se puede escuchar. También aumentamos lentamente la frecuencia, buscamos el punto donde el sonido sea más fuerte, ajustamos para determinar la frecuencia de resonancia con un Hz de aproximación y registramos la longitud y la frecuencia. Después repetimos el paso anterior cada 10 centímetros, desde el 110 hasta 50 centímetros. Hacemos una gráfica de longitud versus la frecuencia. Calculamos la pendiente e intersección en Y de la recta de mejor ajuste. Ahora, la investigación es más profunda. Bueno, como primero ajustamos la frecuencia a 230 Hz, extendemos el tubo a 120 centímetros. Después acortamos el tubo hasta escuchar la resonancia, registramos la posición del nodo. Seguimos acortando hasta encontrar la siguiente resonancia y registramos el segundo del nodo. Análisis de resultados. Durante el experimento, se estudió la relación entre la longitud del tubo de resonancia y la frecuencia a la cual se produce una resonancia acústica. A medida que se aumentó la frecuencia del generador de ondas, la frecuencia del generador, se identificaron claramente los puntos de resonancia
debido al aumento notable en la intensidad sonora, lo que permitió registrar con precisión las frecuencias correspondientes a diferentes longitudes del tubo. Se construyó una gráfica de longitud del tubo frente a la inversa de la frecuencia, obteniendo una línea no recta, pero que sí tiende a hacerlo, pero lo cual terminó siendo recta gracias al ajuste lineal, como se esperaba teóricamente. De dicha gráfica se determinó la pendiente, la cual corresponde a un cuarto de la velocidad del sonido en el aire. La pendiente es igual a b sobre 4. Eso permitió calcular la velocidad experimental del sonido, comparando la velocidad obtenida con la fórmula corregida por la temperatura, que es de la velocidad es igual a 331 metros sobre segundo más 0.6 por la temperatura. Y midiendo la temperatura ambiente, se obtuvo un valor teórico de referencia que sirvió para calcular el porcentaje de desviación. Se observó que la intersección con el eje vertical no fue cero, lo cual explica por qué el efecto final del tubo, una corrección que se considera que la longitud acústica es ligeramente mayor que la longitud física. Esto se corrigió usando la fórmula. El efecto final es igual a 0.3 por el diámetro del tubo, y se comparó con el valor de la intersección, obteniendo una gráfica encontrando coherencia con la teoría. Finalmente se realizaron las investigaciones adicionales donde se observaron los nodos de presión en el tubo y se verificó la distancia entre ellos, de la cual corresponde a la mitad de la longitud de onda. Ya para concluir el laboratorio número 8 se obtuvieron los siguientes puntos, unos cuantos podrían ser: se validaron los principios de resonancia acústica en tubo, la frecuencia acústica varía inversamente a la longitud del tubo, la gráfica longitud versus 1 sobre frecuencia mostró un comportamiento lineal, se obtuvo experimentalmente la velocidad del sonido con un alto nivel de precisión. El error se debió a efectos finales y a las incertidumbres de la medición, y los demás aparecen en pantalla.